Dice Tito 2, 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces aquí hablamos de redimir, de rescatar, de liberar. Y eso es lo que significan estas palabras. Se refieren a comprar algo por un precio. En la Biblia la palabra se usa para describir a una persona o que era un esclavo, o que tenía una deuda, o que estaba cautivo. Y entonces viene alguien y paga el precio para que ese esclavo sea libre, o para que esa deuda quede saldada, o para que esa persona sea liberada y no tenga ningún tipo de obligación. En el sentido en que habla la palabra de Dios, el evangelio, la salvación, nos está diciendo que el ser humano en su condición natural está bajo pecado. De que Jesús dio su vida para liberar y reconciliar a las personas con Dios. Y por eso dice que Cristo rescata y redime. Nos ha rescatado porque nos ha sacado del peligro en el cual estábamos y del cautiverio al cual estábamos sujetos. Y nos ha redimido porque Él ha pagado un precio. Y ese precio que se pagó es el sacrificio de su propia sangre. Dice en Juan 19, 28 al 30. Después de esto, estamos en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Estamos allí. Este es el contexto de estos versículos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Preste atención a los detalles. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice el versículo 29, y estaba allí una vasija llena ¿de qué? De vinagre. Y entonces la empaparon con una esponja y se la acercaron a la boca. Y eso fue para que se cumpliese la escritura. Hasta el más mínimo detalle. Eso hace referencia a Salmo 69, 21. Siglos y siglos y siglos antes de lo que iba a suceder en ese momento en la cruz. Ya para ir finalizando. Cuando el Señor dijo en esa cruz, consumado es, significa que Él pagó por completo. Significa que Él hizo todo para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Significa que Él pagó totalmente por nuestra deuda. Que Él pagó por nuestra condenación. Que Él pagó por nuestro castigo. Para que quienes crean en Él por fe no tengan que padecer absolutamente nada. Nada. Vemos porque es un regalo que no merecemos y que aún así el Señor lo da por amor, lo hizo por nosotros. ¿Qué implicó el sacrificio de Cristo? Hermano, no fue unas horas en la cruz. No fue eso. Él pagó completamente, delante de la justicia de Dios. Él llevó completamente el castigo y la ira por el pecado. ¿Sabe lo que significa eso? Sobre Él, el pecado de la humanidad entera cayó. Sobre Él, Dios Padre
colocó la justicia. Sobre él recibió el castigo de esa condenación eterna. Todo. Y fue hallado inocente. Por eso pagó. Por eso pudo pagar. Por eso es el único en el cual hay salvación. Y esa misión la hizo por amor. Ese sacrificio lo hizo por amor. Y esto es una buena noticia para cada persona. No tienes que pagar por la culpa de tus pecados. Solo si crees en Cristo como Señor y Salvador. Cuando creemos por fe en lo que Él hizo por nosotros, esa justicia de Cristo la recibimos nosotros. ¿Sabe por qué la condenación es eterna? Porque le hemos faltado a un Dios que es eterno. Y tenemos que responder en igualdad de condiciones. Cuando alguien comete un delito, se tiene que presentar delante de la ley. Y tiene que resarcir ese daño. Y ese daño que tiene que resarcir tiene que ser en la medida en que el daño fue causado. Y de esa manera entonces tiene que responder. Y cuando responde, conforme a lo que la sentencia manda, cumple y no debe nada. Pero a quien le hemos faltado es a un Dios que es eterno. Y la única manera de poder responder y saldar esa deuda ante un Dios que es eterno es por la eternidad. ¿Vemos por qué? Es así como dice la Biblia. Hace referencia a una vergüenza que es eterna. La epístola a los Romanos describe en detalle el problema del ser humano, que es el pecado. Vuélvala a leer. Pasamos por toda esa enseñanza, pasamos por toda esa teología. Estamos hoy cerrando la epístola a los Romanos. La epístola a los Romanos nos dice que el problema del ser humano es el pecado y que hay quienes no son salvos porque prefieren vivir en el pecado, o el pecado los tiene esclavizados y de ahí no pueden salir. Nos dice que ningún hombre puede ser hallado inocente delante de Dios por hacer obras, por tratar de ganar méritos para ir al cielo. La epístola nos dice que solamente quienes creen en Jesús son inocentes delante de Dios por la justicia, por la obra de Cristo que se nos adjudica. Porque ¿sabe qué dice el Hijo al Padre? Yo pagué por su libertad. Dice que la fe viene de parte de Dios, por medio del mensaje del Evangelio, que nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y entonces procedemos al arrepentimiento. El Señor dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor dijo que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin arrepentimiento genuino no hay salvación. También nos lo dice esta epístola. Entonces, entendemos que la persona recibe por parte del Espíritu Santo el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Allí se arrepiente por la regeneración que hace el Espíritu Santo. Y entonces, como dice en Romanos 10, 9 y 11, ese corazón confiesa delante del Señor, reconociendo su condición y la imposibilidad que tiene por sí mismo de alcanzar el cielo, de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida.
Y dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. El Evangelio es el mensaje de la vida, la crucifixión, la muerte, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces se inicia una nueva vida, de la cual quienes estamos acá y hemos creído en él, la estamos viviendo ahora. Y se inicia una nueva vida. La persona es una nueva criatura en Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Sabe qué causa eso en nosotros? Que empezamos a buscar más de Dios, que empezamos a obedecer más a Dios, que empezamos a depender de Él, que Él nos ha librado por la eternidad de la muerte. Y con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. De ahí en adelante, hermanos, como estamos ahora viviendo en el Señor, decimos al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Le damos solamente la gloria a Dios por el cambio, por la transformación, por la nueva vida que nos ha dado. Le decimos al único y sabio Dios, a ti Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Porque hablamos de la eternidad. Estar en su presencia por los siglos de los siglos. Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos gracias.